Gestor cultural, promovedor de la contracultura en los años 80, promulgador del espacio por donde crecieron desde la libertad de expresión, infinidad de actores que hoy están en la televisión o músicos que hoy viven de la música. También él es un arremetedor, un iniciático de la milonga joven, del espacio de la renovación del tango. Bienvenido, Omar Viola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, qué presentación, muchas gracias. De nada. Tengo que estar al nivel de todas esas cosas y hablar de todo eso. Hay que hablar, ¿eh? Tenés que estar al nivel de innovador, de promulgador. De todo un poco, sí. Bueno, vos nos contaste recién que siempre fuiste un habitante de estas zonas sureñas de la capital federal. Claro, nací en Avellaneda, en el 54, en el Hospital Fiorito. En el Fioro, como le decimos los que vivimos en Avellaneda. Sí, una emoción muy grande, que hace poquito me invitaron de Avellaneda a hacer algo, no da por los días y eso, pero que quedamos en otro proyecto que me encantó. Está bien que está el tema del círculo, viste, que uno vuelve a los lugares y después hay uno y ahí nací, así que me dio un poco de temor y los postergué. Eso no se lo dije, ¿no? Le dije los problemas reales que había, pero ese no. Pero bueno, no, Avellaneda. Después viví siempre en la zona sur, estudié una escuela en Temperley, en San José, mi viejo era socialista, en ese momento iba, y siguió siendo socialista siempre, cosa que después el socialismo cambió, ¿no? Claro, mi viejo, en realidad, el socialismo en el mundo cambió. Cambió en el mundo, bueno. Y resulta que mi viejo armó en un lugar, que era un barrio obrero, trajo 2 tranvías y gestionó en forma cooperativa la escuela, ¿no? Que se llamó Leandro Inalem. Me acuerdo que el cuadro... ¿Tu viejo gestionó una escuela? Sí, claro. Él hizo traer los tranvías. También la usina eléctrica. La usina eléctrica. Vos sabés que después cuando sube Allende, sí, como gobernador, todos estos nombres por ahí son prehistóricos. Sí. Pero ahí es Allende. Sí. La provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, compra la provincia compra la usina que era de los vecinos. Así que en Temperley. En Temperley, barrio San José de Temperley. Pascua y Salta, es una esquina mítica. Sí, es conocido. Como decir Florida ahí. Sí, Bueno, y bueno, eso. Después, por la zona sur, estudié en Adrogué. No estaba Borges en ese momento, pero iba yo y igual me volaba en Adrogué. Adrogué caminando, claro, no, el Nacional de Adrogué es una institución impresionante, lo más grande del mundo. Unos caserones en Adrogué. Sí, lindísimo Adrogué, pero aparte los jazmines. Había jazmines tipo en noviembre, así yo, entre la adolescencia, no sé, un poco romántico que venía, y el aroma de los jazmines, ir a la escuela a la mañana, tomaba el tren, en Banfield, porque antes vivía en Banfield. Y cuando vivía en Temperley, di el ingreso a Adrogué, al Nacional de Adrogué, ¿no? Esta escuelita que yo también cursé en esa escuelita que fundó mi viejo. Hice todos los primeros años en los tranvías. Sí. Y teníamos turno mañana, intermedio y tarde. Y empezó a venir mucha gente del barrio y todo, pero la otra no quedaba tan cerca. Y se armó, después se hicieron las aulas de madera, después hicieron el cemento y bueno, ahí estuvo la escuela. ¿Sigue estando o no? La escuela, claro, la número 25. Espero que esté todavía. Claro. Hace mucho que no voy. Bueno, eso me quedé en esa, vamos lento, porque la historia es larga. No, pero esto es importante por el espíritu que siempre me acompañó, porque yo leo la culturalidad. A mí, sinceramente, siempre tuve una inquietud cultural. Siempre tuve una inquietud que pensaba en los diarios. Yo me acuerdo que leí un diario El Mundo en un momento que era venía bastante polenta, ¿viste? Sí. Lo que venía y todo, y me encantaba eso. Sí. Mi viejo tenía una biblioteca socialista también. Sí, o sea, había un poquito de todo. Más de la época. Estaba Gandhi también. Claro. Y había un montón. Y ahí, viste, leí un montón de cosas. Y hay un librito de La Protesta, me acuerdo, suplemento quincenal. De La Protesta. Claro, y con unas historias que me parecían buenísimas. Y eso fue con Él lo sé todo. Y una serie de cosas que también, otros libros que después hubo ahí, me formaron un poco con una inquietud cultural, social, ¿no? En ese momento, ahora yo tengo 62. Eso era muy generalizado. Mucha gente, compañera, amiga y demás, yo veía, o yo me juntaba con justamente todos los que veíamos que había que estar juntos, hacer un cambio hacia un lado, de socializar mejor las cosas. Eso siempre estuvo pero no después encaré un camino no tan definidamente directo a lo cultural, sino que empecé más por el lado artístico.
Y cuando veía ese diario, yo pensaba, ¿por qué no son participativos los diarios? Bueno, después vino las redes sociales, todo que se hicieron. Sí. Pasó a eso ya pasó. Ahí ya se fue al otro Sí, lado, ya de participativo. Claro. Estamos hablando con Omar Viola, nuestro invitado del jueves de hoy en Pan es Cultura. Y Omar, y heredaste esa impronta gestora de tu padre, ¿no? Parece que sí, pero me di cuenta tarde, porque él se opuso mucho con las cosas teatrales que yo empecé a hacer, en equipo, en grupo, durante el proceso, todos escondidos, y salíamos y nos censuraron 2 obras. Y bueno, si bien él no es que le parecía mal, después me enteré con el tiempo un taxista que había sido chofer de la fábrica donde él trabajaba, y lo que él decía de todo eso que en realidad le encantaba, pero a mí no me decía lo mismo. Entonces me decía y actuaba en consecuencia. O sea, había una distancia porque, bueno, era un poco, trabajábamos desnudos, era un teatro que no era el que él soñó, ¿no? El teatro que él consideraba teatro. No solamente él, por algún otro tampoco, supongamos, pero bueno, eso era el teatro que empezamos a hacer. Pero luego, con el paracultural y demás, ya estábamos más comunicados. No sé, fue homenaje a mi viejo, parece que. ¿Hablaste de una censura de las obras teatral? Sí, hubo. ¿Cómo fue y en qué época fue? Y eso fue en el Picadero antes que fuera el atentado casi final por mucho tiempo del Picadero. Nosotros estuvimos ahí un año antes, unos meses antes, y hicimos un espectáculo que se llamó Apocalipsis según otros, con la compañía argentina de mimo, de Ángel Elizondo. Esta palabra mimo, uno puede tener un estereotipo de lo que es, pero nosotros hacíamos un mimo que por ahí está más cerca de la organización negra, o no digo que sea lo mismo, pero digo para agarrar para qué lado vamos. Más así, más interdisciplinario, más tocando. Los cuerpos no danzaban, no era un producto de danza, sino que era un producto de acción. Entonces había acciones tabú, como todo, el lenguaje nuestro era la acción. El drama, esa quiere decir acción. Bueno, y hicimos 10 espectáculos. Uno era sobre una leyenda que se llamaba la leyenda del Cacuy. Entonces veía a los hermanos y a la comunidad antes de que apareciera el tabú y desnudos. Y en la medida que aparece el vestuario, ya decíamos sin palabras, como en una escultura que dice sin palabras, decíamos lo que queríamos decir. Entonces el desnudo no era un efecto ni una cosa, era algo que además natural. Estéticamente era todo un laburo. Porque parece que no, pero el traje y demás, un traje uniforme todo el tiempo, además uno se acostumbra muy rápido al ver a la persona desnuda y ya está. No es que es el primer momento. Así que era todo un tema técnico y demás, y bueno, eso no les cayó muy bien, nos sugirieron, conocimos a la censura, fue toda una experiencia interesante. ¿Estamos hablando de época militar? Claro, estaba Ricardo Freixá, estábamos en el 76, 77. ¿Y cómo se da después? Ya viene el paracultural unos años, ya varios años después. En el 83, pero bueno, 86. Claro. Pero ahí ya eran un grupete de artistas, todos aunados, buscando alternativas, imaginación, ruptura, que es esta ruptura de la que vos ya hablabas y que ya venía de los 70 a nivel artístico, que iba no de la mano de la cultura, sino se la definió después como contracultura porque era una nueva escena de otra manera, de otro estilo. ¿Cómo empezaron a nacer esas ideas? ¿Y quiénes fueron tus compinches? Sí, ¿cómo nacieron las ideas? Digamos que estuvo siempre, nada más que se le dio esa forma y también terminó de completar la definición de todo esto, o lo que se veía, la imagen, digamos, más que la definición, la prensa, porque tuvimos esa suerte suerte en el sentido ni buena ni mala, tuvimos esa suerte de ser, puestos junto a Cemento y junto a Palladium, que eran 2 lugares que venían con más producción. Nosotros no teníamos producción alguna. Yo iba caminando sin un peso por la calle, me encuentro con un señor que tiene, Daniel Mora, un amigo, un escultor, junto con otro escultor, Norberto Gómez, otro monstruo de escultura. Gómez, Norberto Gómez. Sí. Y bueno, hace poco hizo en el... ¿Dónde es la ESMA? ¿Dónde era la ESMA? Una exposición muy linda. Sí. Y en ese momento hasta había unas esculturas ahí, en el Teatro de la Cortada, famoso Teatro de la Cortada, que es un teatro independiente. O sea, la relación de nuestro con un teatro independiente es clarita, si bien no es lo mismo, es como a partir de, porque ahí había un teatro independiente en ese momento, se llamaba Teatro de la Cortada, y ahí, por ejemplo, Schumacher y Bartis
coincidieron en una obra de Florencio Sánchez, se llama El Desalojo, en ese espacio, por ejemplo, ¿no? Digo, pues fue la charla de los dos en proa, que hicieron uno en un momento, otro en otro, distintos días, y hubo un ciclo, y los fui a escuchar a los dos, a uno y a otro. Y interesante porque los dos contaron eso, ¿no? Y ese lugar, como, bueno, yo lo amaba, ese lugar. Un lugar iniciático, digamos. Iniciático, pero no solamente nuestro, sino de los Redondos. Sí, ahí hacían de muchísima gente. Los Retos Ricota tocaban ahí, sí. Por supuesto. Sí, hay hasta grabaciones Huerquemapu. Las gambas al ajillo. Huerquemapu, el grupo Huerquemapu, Sí, se lo quedó. tiene. Bueno, tocaba ahí también, porque era un espacio de Sí. encuentro, ¿no? Y entonces, lindísimo poder tener ese espacio de encuentro. Y algo tuvo que ver, ¿no? Porque también cuando organicé la milonga en otro lado, resulta que mucho tiempo después descubro que había habido una milonga, como que volvió la milonga. Claro. ¿No? Hasta ahí, y ese lugar volvió con una energía especial, ¿no? Y yo creo que la gente transmite eso, no estamos hablando de los milagros absolutos, sino que cuando el Gordo Mora me ve a mí, que le digo, mira, pero es que me siento como un hámster caminando por Buenos Aires así, y estoy siempre en el mismo lugar. Y bueno, ya había terminado la etapa de la compañía de Elizondo, que ya habíamos hecho, ¿no? La Compañía Argentina de Mimo, con la que hicimos 10 espectáculos. Entonces, había terminado con uno que se llamó Por mi parte, con El Intranauta, un espectáculo que estuvo bueno, que ahí fue donde Chaván, yo lo conocía de antes, Chaván, pero que Chaván vio el espectáculo y dijo, che, voy a abrir un lugar. Eso fue Cemento, ¿no? El año que viene, que no querés venir los días jueves, voy a hacer cosas teatrales, así que están invitados. Me gustó mucho el Intranauta, qué sé yo. Bueno, y fuimos a hacer algo los jueves ahí. Y buenísimo, nos vino re bien porque creo que fue aprender algo más, porque veníamos con el lenguaje teatral, ¿viste? Hay todo como en cada, ¿viste? Cuando viene alguien en la radio de otro palo, Sí. por ahí cambian las cosas levemente, no es que se ponga a hacer una acrobacia, pero de alguna manera aparece algo acrobático en la charla, ¿no? Y me parece que haber trabajado ahí nos dio más que eso, ¿no? Un contacto con el público, una forma un tipo de contacto, una forma de relacionarse y en un distinta espacio en la disco. no No cuando teatral. la disco es disco y es bizarra, así, de que te pasa por encima, porque una disco no puede ni ser ni vos. ¿Viste? Que Claro, sí. es justamente uno va a otra cosa. Y bueno, me parece que está bueno el espacio de charla. A mí siempre me interesó un lugar que no aliene, sino que ayude a comunicarse, a encontrarse a través de lo que se ve, y que sea como eso. Para mí es lo cultural, lo estético en función también de lo social, de lo cultural. Así que bueno. Y llegaste a abrir entonces el local en la calle Venezuela, el Paracultural. Sí, ese lugar. Que no era grande, era ¿Surge primero pequeño. como sala de ensayo, puede ser? No, nosotros lo que queríamos era armar nuestra escuela. A partir de armar nuestra escuela ahí, más que sala de ensayo, y también buena idea, puede haber sido sala de ensayo, pero nos ganó a nosotros nuestro plan, que era era gradual. No brutal. No, porque no nos considerábamos tampoco con capacidad de hacerlo antes, pero además estábamos re contentos de tener ese lugar, hacer nuestra escuela, nuestros alumnos, preparar con el tiempo alguna cosa y mostrarla. Bueno, cuando llegó la hora de inscribirse a la escuela, nosotros dijimos, che, todos los que averiguaron, los que dijimos, todo, ¿cómo los llamamos y se enteran que empezamos y que tenemos un lugar? Hagamos una fiesta. Bueno, hicimos una fiesta, y bueno, ahí una fiesta con muchas presentaciones. Pasamos 1789 de Marianne Mushkin, por ejemplo, hicimos una performance con música de Eno, porque con Horacio Gabén habíamos hecho una con Horacio Gabén. Sí, ahí, claro. a partir de que yo tengo la llave, le digo, Horacio, cuando él estaba dando las clases, le digo, Horacio, mirá, esto, ¿sabes qué es? La llave. Nuestro aguantadero. Era un sueño el lugar, por eso yo siempre lo quise, ese lugar. Cuando hice el Intranauta, incluso, yo fui a verlo, dije, acá tiene que ser, pero era complicado ahí en ese momento. Y lo hicimos en lo de Gesso, en los teatros de San Telmo. No, primero, donde era Arpegios, que se llamaba Teatro Contemporáneo. Sí, ahí abajo del sí. edificio alto. Sí, que es como una Estamos- entrada de estación de subte. Sí, Una exactamente. cueva, sí. Exactamente. Cochabamba Después adentro muy mágico. y Bolívar. Entonces, dice, ¿a dónde vamos? Al estacionamiento. Después el lugar está interesante puesto. Y sí, es Cochabamba Y Bolívar, ¿no es? Y de Defensa. Entre Defensa y Bolívar. Sí. Cochabamba y Defensa. Sí, es casi en la esquina de Sí, de Defensa. Defensa, es Casi verdad. en la esquina de Defensa. Es Y en hermoso. diagonal estaba el Teatro de Gieso, el Teatro Sí, de la sí, Cortada, que después pasó ahí, empezó
en ese contemporáneo, que después fue Arpegios, y pasó después, el mismo al toque, ¿no? Al otro, a los teatros de San Telmo. Y bueno, ese fue el Intranauta. Bueno, vamos a seguir abordando el espíritu, ¿no? De toda esa época embriónica de la contracultura, ¿no? Con Omar Viola, uno de los gestores de la contracultura de los años 80 y un gestor de la milonga que vino después o que apareció en esa época y que vino a renovar épocas. Estamos acá de nuevo, pudiste escuchar en Pan Escultura a Walter Laborde, el Chino Laborde, un amigo de Avellaneda, allá de Domínico Wilde, al fondo, de jovencitos nos conocemos. Y la típica Sanssouci, ¿no? Sanssouci, que es la orquesta. La orquesta... El Chino canta con la Sanssouci hace un montón de años. Ahora a su vez él tiene, está buenísimo eso, no voy a decir más nada, pero él tiene una orquesta también, de la cual no voy a hablar porque quiero que se vea esa información, que salga. Y también lo fui a ver, por ejemplo, canta a dúo con Diego Cuitco, fui el sábado pasado a ver a Diego Cuitco, con Chino Laborde, acompañado en guitarra por Cuitco, y acompañando él, a su vez, Diego Cuitco a Sandra Luna. Y cantando juntos, y fue un show. Qué lindo show. Se los recomiendo. Sí, en el lugar Salta y Resto. Que Salta, sí, queda acá en Montserrat. Exactamente. Claro. Este sábado tiene otra vez Salta y Chile, por ahí, ¿no? Sí. Salta. Yo le pego siempre. Sí, yo digo una cosa Chile, y me la tiro una calle después. Independencia y Chile. Claro. No, entre Independencia y Chile, exactamente. Sí. Me equivoco siempre por una calle, ¿viste? Salto una más. Un problemita de terapia, ¿no? Estaba el Chino con una barbita así. Un candadito. Claro, candado. Y está por hacer Mansi, que ya hay una obra de Mansi, excelente, que hace, o no sé si está todavía, Jorge Suárez con Calvo, me olvidé el nombre de Calvo, bueno, una excelente obra sobre Mansi. Sí, estaba en el teatro, no sé si seguirá. Y ahora es otra cosa que van a hacer, ya saldrá, no sé, con el Chino también en la borda, haciendo de Mansi. Bien. Ahora, si de tango se trata... vos, después de lo que fue el paracultural, que fue esa escena de nosotros los que estamos vinculados al rock, decimos que, o creemos y estamos convencidos que fue un espacio de cultura rock. Para nosotros que es la unión, la fusión del arte en general, ¿no? De las expresiones, de las disciplinas, el teatro, la literatura, la poesía,
el performance, Sí, la el música, espacio líder ¿no? de eso era Cemento en ese Claro, momento, ¿no? pero el paracultural también Pero el tuvo paracultural esa... tomó, sí, como nosotros no le queríamos dar, por eso le pusimos como un centro cultural, así, centro paracultural, que abriera un poco el espectro a otras cosas también. No solo, y en el rock no queríamos eso del sectarismo, que pensábamos que lo bueno era hacer Amplios. cambiando de ondas, digamos. Y bueno, entonces no dedicábamos tanto, qué sé yo, en un momento teníamos mucha gente que iba, pero también iba a haber cosas teatrales. Sí. Y días que hacíamos rock, donde también poníamos algunas cosas teatrales, ¿no? Con lo que venía, varios organizadores de eventos que tenían grupos, ¿no? Distintos. Claro, y esos grupos distintos después aparecían allí. Muchos de los actores que hoy se ven en la televisión pasaron por ahí, incluso en las diferentes etapas Sí. que tuvo el paracultural, porque estuvo ahí en Venezuela, después lo mudaste. Sí, ¿No? estuvo en Otra Venezuela, etapa. después pasó a Chacabuco al 1000. Sí, que Caseros, por ejemplo, Mazzarello, Casero, varios, Mazzarello, varios, Belloso también. Claro, Belloso, Carlitos Carlos Belloso. Belloso. Bueno, Carlos Belloso y Damián de Eran Leyes todos pibes eran ahí, ¿no? Los Meggi. Claro, los claro. Messi, grupo Los Messi. Un lenguaje totalmente radial, además, que lo que hacían ellos, los Meggi, era Sí. esta poesía que hacían. Empezaron con Vivi Telas. Con Ellos Claro. empezaron, no quiero decir, no sé dónde empezaron, pero llegaron cuando los conocí a través de Vivi Telas, que venía con un festival de teatro malo, se llamaba así, y parte de los personajes de esa obra que se iban a hacer en ese festival eran los Meggi, Sí. ¿no? Como Hernández y Fernández de ¿cómo se llama? De Tintín, Tantán. Tintín. Y bueno, eso. Y luego, sí, trabajaron mucho tiempo ahí. Incluso fueron ellos los que hicieron esta unión con ellos. Fue que se me ocurrió decir, bueno, vamos a poner esto, mientras la gente espera el rock, que venía el rock y era como refractaria a todo. Claro, y lo que, claro. viste, generalmente alguien que le interesa el número, esto no me va a traer más plata. Voy a poner los actores, le voy a tener que pagar Sí. para esta gente que apenas consume. No, basta. Y dije, no, pero yo no lo vi así, sino lo vi como un fenómeno de encuentro. Y eso vino impresionante. Se ve, eso me encanta, es trabajar con la cultura. Bueno, primero se escondían, no querían ver ni participar los que estaban adentro, ¿no? Claro. Porque había todos afuera, Sí. algunos adentro, y cuando empezó lo teatral se escondían como para ver qué es eso, loco? ¿Qué es eso? No, Claro, porque no aparte querían verlo. Después empezaron después, a verlo con el claro. tiempo. Y después entraron los que estaban afuera. Y después pedían, cuando no había, No había lugar. ya. decían, che, Claro. no está el teatro hoy. Claro. Y ahí confluían entonces las modas de épocas, más rescatar ideas y vislumbrar o plantear al público una nueva manera, ¿no? De expresión. Porque, por ejemplo, hace poco estuvo Fernando Noy acá. Y bueno, es la época donde dentro de la contracultura se ven a artistas travestidos, se ve a punks, ¿no? Gente con los pelos parados, cadenas colgadas. En tu espacio tocaban grupos fuerte, de manera veloz. El punk empezó a mezclarse, iba Luca Proda. Sí, los punks y vos se decidías. hicieron vos- como dueños, ya lo consideraban Claro. como propio, a partir de ciertas características nuestras, medio anárquicas así, medio no. Ideales. Justamente espacios para mí, lo que se continuó a lo largo del tiempo y lo que extraje de lo que yo consideraba que era como una cultura que tenía que ser la cultura y no la que se llamaba cultura, Sí. fue el espacio de libertad creativa y de respeto, Claro. ¿no? De respeto mutuo y de libertad de creativa, de intuición creativa, intuición creadora, que a alguien se le despertara. Es más, muchos de los amigos de artistas que venían a cualquier hora, tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana, así, plum, a ver, y encontraban algo, decían, mira, yo vengo porque para mí es como una lluvia, son como una lluvia que me hace bien estar acá. Claro. Y que pasen todas estas cosas. Vuelvo y me da ganas de escribir. Qué bueno, Vuelvo, ¿no? Inspiración. Qué motivador, qué importante lo pasa eso. motivador del arte, que es una cosa que a mí me parece una función Sí. importante. Y es lo que tiene generalmente el encuentro. Y el encuentro popular tiene eso. Claro. Esa riqueza. Y no lo digo por el hecho de decir, digo popular. Sí. No, porque lo tiene. O sea, no hay vuelta. Viste que produce esa transformación, ese algo, con algo que quizás viste antes, pero lo ves de otra manera, junto con esta otra cosa, o en determinada situación.
Y por eso me parece que considero fundamental en neuronas neoculturales esos espacios de encuentro. Sin eso, nada. Ahora porque vos... ya hay mucho de lo otro y en marcha solo y muy bien, ¿no? Claro. Todo lo virtual. Sí, y sí, no tengo eso. nada que hacer, ayudar a nadie, porque me tiene que ayudar a mí a entender un poco más algunas formas de que me quedé medio atrás. ¿Viste? Ahora vos siempre fuiste una persona muy abierta a las propuestas, digo, siempre estabas al tanto, o estás, te digo, al tanto, ¿no? Ahora que tenés lugares de milonga hace mucho tiempo, de los números que se presentan, los espectáculos que ofrecen, porque en esa época era una diversidad, Sí, era no, muchísimo. no, Vos pero escuchabas, primero que no- querías mirar primero, que te expliquen, o les dabas más libertad a la gente, te decían algo, bueno, hacelo. No, depende de quién. Depende de todo. Toda Claro, la situación, sí, sí, cómo venía la mirás. mano, todo. Y al hablar con la persona ya Te da. haces una evaluación de, ¿no? De qué puede pasar con el tiempo y con lo que sea, sin necesidad de que sea censura. Lo que haces primero es ver dónde lo pongo. Y después, si no encontrás ningún lugar donde ponerlo, pensás bien por qué. Claro. Entonces, por ahí lo elaborás, lo decís. Pero si no, en principio es como que todo puede ser. Justamente lo que yo quería hacer en ese diario. Todo puede ser el principio. Bueno, pero ¿qué pasa? Igual siempre aparecieron los especialistas, lógico. Cuando vieron un espacio así, vino en la Tritec, que es una directora de teatro, una persona con mucha sensibilidad, muy buena. Y bueno, eso es la que trajo Urdapilleta, por ejemplo, entre otros. A Bonano, a Acosta, Juana Acosta. Juana Acosta vino con ella. Y un montón de gente más. Vamos a empezar a nombrar. Sí, es una... Bueno, y después, un racimo. así como vino ella, vinieron otros directores. Por ejemplo, vos recién nombraste a Casero y Mazzarello, que llegaron juntos, porque venían de la escuela de Brisky. Norman Brisky. Es decir, vinieron juntos de la escuela de Brisky, habían armado una escena juntos. ¿No es cierto? Ahora sería imposible. Uy, perdón. Habría ¿qué producción habría que tener Imposible para juntarlos, convencerlos de que se junten? Bueno, pero en ese momento habría que ver, yo podría intentarlo, no sé si tengo ganas. A Mazzarello lo veo seguido, porque baila tango y demás. Ay, ayer vi que estaba en una Y obra. a Casero lo podés ver Bueno, por pero quiero Twitter. decir, ¿qué pasaba? Cuando en las escuelas veían algo, porque que no cabía, no sabían dónde cabían, dónde podían ir, ¿por qué no van a para cultural? Claro. Y caían, y yo también veía eso. ¿Dónde ponerlo? Un lugar sin fronteras, digamos. Igual lo de Claro. Casero y Mazzarello, otra cosa, no me cayó la menor duda de que yo quería verlo de nuevo. No importaba si le gustaba Claro. a alguien, cómo iba a pasar, qué iba a pasar, si no, que yo quería programarlo. Hay muchas cosas que de las cuales yo estaba contentísimo que estuvieran y que luego tenían su espacio propio, ya no en la varieté llamada, sino que empezó como las gambas al ajillo, Claro. empezaron, que probaron con un productor, fueron el productor, después no se llevaron bien, volvieron tristes y cansadas, no, re contenta Sí, siempre. sí. Y dije, bueno, qué bueno que volvieron, porque ¿por qué no hacen lo que iban a hacer con el productor, lo hacen acá y se producen ustedes? Claro. Y pasó, ¿no? Bueno, se nos Son va las yendo, mujeres. se nos está yendo el programa. Es tan cortito nuestro programa, podríamos estar 2 días hablando con vos. Sí, sí, la verdad, un laburo. Omar, No, te pero sí. agradecemos que hayas venido. Contale a la gente dónde está la milonga. La milonga está en Palermo ahora, los lunes, martes y viernes. En Escalabrini, Ortiz y Cabrera. Es un antiguo salón helénico, perteneciente a la colectividad griega acá en la Argentina. Hermoso. Sí, y resulta que cerca está la Viruta, por ejemplo. Sí, la otra milonga. Y que está en los armenios. Sí, en el sí. salón ese de encuentro de los armenios. Sí. Eso pasó mucho con muchas milongas, que encontraron lugar con dificultad de cada vez hay más lugares no lugares, Sí, sí, y eso. cuesta mucho conseguir lugares para hacer cosas, y este lugar de encuentro pasó en este lugar como abandonado por las colectividades, semi abandonado, Sí, porque sí, ya que no, han quedado- no servía tanto como antes para encontrarse, y entraron las milongas, así que estoy ahí, Salón Canin. ¿Al horario? www.paracultural.com.ar, para Cultural con K, están las orquestas que hay, todo, a las 11 de la noche. 11 de la noche. O sea, es un muy 11. buen plan. Un Sí, muy sí, buen sí. plan. Y hay Vamos a clases antes, de las 7 a 9, de 9 a 11, a las 11 empieza la milonga promediando la milonga a la 1, 1 y media, hay gerente de orquesta, los martes, excelentes orquestas, el próximo martes, no lo quiero anunciar porque ya va mucha gente, va a ser un quilombo. igual, Y no igual. quieren me están prohibiendo que meter tanta gente ahí. Y así estamos a veces con 4 personas, ¿no? Bueno. La Juan D'Arienzo, por ejemplo, otra Upa. orquestaza. Bueno, Este agradecemos martes. tu presencia y agradecemos que vos estés del otro lado de la radio o del otro lado de la computadora. Así que nos volvemos a reencontrar el jueves que viene a las 2 de la tarde en Pan Escultura.